Granados y sus socios sumaron más de 5,8 millones de euros en 3 cuentas en Suiza. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. El juez Velasco comienza hoy los interrogatorios a los detenidos por la Operación Púnica. Y por los casos de corrupción, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido disculpas a la ciudadanía. Estados Unidos destinará 10 millones de dólares a los países que acojan refugiados sirios. Hallada la causa de una dolencia que provoca muerte súbita, el genoma de una asturiana permite hallar una mutación que explica la miocardiopatía hipertrófica. El arquitecto Santiago Calatrava declaró ayer por los sobrecostes del centro de convenciones. El técnico dijo que lo amplió por deseo de Camps. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonich, ha anunciado que los contribuyentes se ahorrarán más de 2 millones de euros en deducciones fiscales por rehabilitación. La polémica revolución del transporte Uber llega a Valencia. La aplicación para compartir coche y que ha puesto en pie de guerra a los taxistas se puede usar a partir de este miércoles en la capital del Turia. La Diputación de Castellón invierte 1,3 millones de euros para realizar la primera vía cicloturista de la Comunidad Valenciana. Muere un trabajador en una fábrica de Honda que quedó atrapado dentro de un rompedor de arcilla. El accidente ha tenido lugar hoy mismo. 28 obras concursarán el 12º Premio Nacional de Cerámica en Castellón. Más de 300.000 personas han pasado por las cigarreras en los 4 años del funcionamiento del Centro Municipal de Alicante. Y con esta noticia despedimos los titulares de larodalía.es y les deseamos que pasen un feliz día.